México se ha convertido en un oasis para turistas internacionales en medio de la pandemia. En el país azteca no se está pidiendo test de COVID-19 para entrar. Miles de turistas internacionales, especialmente provenientes de Estados Unidos, han visto en México una especie de oasis. El gobierno azteca, que ha recibido no pocos cuestionamientos por esta postura casi inédita en el mundo, insiste en que restringir la entrada de turistas no tiene un efecto claro para la reducción del número de contagios, en un país que supera los 170,000 muertos por COVID-19. La Organización Mundial del Turismo calificó 2020 como el peor año de la historia del turismo en el mundo, con 1,000 millones menos de llegadas internacionales y un descenso del 74% respecto a 2019. Este menor impacto supondría que México ascendería del 7º al 3er lugar en la lista de países que reciben más turistas internacionales. El secretario de Turismo mexicano Miguel Torruco dejó claro que esta mejoría es algo coyuntural y posiblemente temporal, hasta que las afectaciones por el COVID-19 en el turismo se ajusten a la nueva normalidad en el futuro. Uno de los principales factores por el que México avanzó en este ranking es porque las autoridades mantuvieron espacios aéreos abiertos. Todo esto sumado a que otros países competidores como los del Caribe sí cerraron sus cielos y pusieron restricciones. La mayoría de entradas de extranjeros por avión en México durante 2020 siguió llegando precisamente de estos dos países. 65% del total fueron estadounidenses y 12.3% canadienses. Muchos de los destinos más buscados por viajeros estadounidenses y canadienses fueron ciudades de México como Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum, Los Cabos y Puerto Vallarta. Sash Rabinor, presidente de la empresa de turismo de lujo Journey México, destaca que aunque su actividad cayó un 51% respecto a 2019, la situación en el país podría haber sido peor. A pesar de que estamos en pandemia, la gente no entiende y bueno, siguen buscando el lugar para poder relajarse. Vamos a preguntarle a las cartas cómo va o cómo será la curva epidemiológica, en México con el turismo elevado. Entonces vamos a preguntar qué pasa con el COVID en México. A este punto nosotros tenemos que entender que la responsabilidad viene siendo de nosotros. Quiere decir que nadie es responsable por cuidarnos la salud, sino nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que ser más conscientes de lo que estamos haciendo y del nivel a lo que nosotros nos estamos exponiendo, ¿no creen? Entonces vamos a preguntar a las cartas cómo se ve México en términos de la epidemia a raíz del turismo. Por ejemplo, vemos países como Argentina, como Brasil, que oficialmente empezaba hoy el carnaval y pues no hay carnaval este año a raíz de la pandemia. Entonces tenemos que pensar y dejar pues todas esas cosas a un lado, y a pesar de que queremos viajar y estamos aburridos de estar en casa y encerrados, tenemos que ser un poco responsables, ya que toma menos de 10 segundos para contagiarte de un virus que aparentemente es algo muy le pega a las personas en una manera muy distinta, puesto que cada organismo es distinto y la tecnología con la que estamos lidiando entonces hace que la experiencia de esta enfermedad sea aún más fuerte o distinta para cada uno de nosotros, puesto que estamos lidiando ante una especie de tecnología y no un bichito. Entonces preguntamos a las cartas qué es lo que va a pasar con este bichito, tecnología, pandemia
en México a raíz de todo el turismo. Dice que ellos van a descubrir o encontrar una cepa bastante agresiva, tipo como la que hemos visto o de la que han estado hablando en el Reino Unido. Y dice que definitivamente esa situación se va a poner muy fuera de lo común o fuera de control, puesto que las cartas están diciendo que llegarán a un punto donde van a colapsar, de que van a poner restricciones en México muy severas debido a la fuerte epidemia o los casos que van a tener en México. Aquí habla de que llega el gobierno a involucrarse para finalmente parar esa situación al punto de que empiezan a tratar de regular la situación ya con el poder militar. Entonces sale que definitivamente se va a poner inestable, sale que la gente no va a querer poner atención, pero a raíz de la situación y de las muertes tan elevadas que vamos a ver en mayo o en las próximas 5 semanas, entonces el gobierno empieza a tomar medidas mucho más drásticas de las que existen en el presente. Entonces, yo no veo que la situación se mejore en México, definitivamente se va a salir de control. Entonces ahora vamos a preguntar la segunda pregunta que viene siendo, ¿qué viene para el sector económico en general del país si el turismo impulsa la economía? Entonces vamos a preguntar a las cartas. Habla que el país va a pasar por un cambio bastante fuerte y dice que ya está pasando por ese cambio. La primera carta es la carta de la muerte, después la carta del loco, o sea que están pasando por un cambio bastante fuerte. Económicamente se van en un terreno muy desconocido a los mexicanos a raíz de este cambio que está viviendo el país. Dice que es una situación que no la veo que mejore. Dice que entran en serios problemas económicos. Habla de quiebras de compañías antes de octubre y muestra que empieza el país a pasar por una situación bastante crítica donde se empieza literalmente a paralizar. Habla de que van a tener serios problemas con el tema de exportación también. Entonces, todo lo que es la agricultura, sea por el problema de la pandemia y no puedan trabajar, o sea por el turismo, dice que el país va a estar en serios problemas económicos. Se empiezan después a medio levantar en alrededor de los próximos 7 meses, pero no logran sostener la economía. Entonces entra un periodo bastante crítico para México en términos económico a raíz de la pandemia, más todos los otros sectores como la agricultura que van a tener serios problemas. Entonces dice que volvemos al confinamiento porque vuelve y se habla. Dice que el sector de la salud, vamos a ver una cortina de humo que tiene. Pero aquí sale que Bitcoin no es nada estable ni se va a mantener. Hola amigos, les saluda su amiga Desiree Tavares para invitarlos a todos ustedes para que se unan a mi nueva membresía de Sin Censura exclusivamente en mi canal de YouTube. Esta membresía te va a dar la oportunidad de que participes en los foros VIP, lecturas y charlas privadas.
¿Qué estás esperando? Únete ya y nos vemos en el foro VIP. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor. Todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos.